Ahora lo vamos a ver un poquito mejor cuando testeemos lo que es la clase y la interfaz. Y bueno, tenemos entonces estos tres métodos, que es ni más ni menos apagar, cargar y encender. Nos devuelve lo que es un string, ¿sí? Encendiendo el teclado, más el estado, si está ok o no está ok, cargando teclado, si está ok o no está ok, o sea, si es verdad que se está cargando o si no es verdad que se está cargando. A mí se me ocurrió desde ese punto de vista. Y apagando teclado, si es verdad que se está apagando o no se está apagando, ¿sí? Después creamos lo que es la clase. La clase va a implementar lo que es la interfaz y por defecto nosotros tenemos que implementar lo que es un método, que es el abstracto. La particularidad también que tiene el método static, a diferencia del abstracto, es que no es necesario implementarlo, al igual que el método default. La diferencia es que el método default se va a tener que implementar con un objeto de la clase. Ojo con eso. Estos tres métodos son de suma importancia para Java 8, estáticos, abstractos y default. Son los tres métodos que tenés que conocer de pie a cabeza, cómo funciona. Entonces, en la clase teclado que implementa lo que es la interfaz, vamos a implementar el método que es abstracto. ¿Y cuál es el método abstracto? Bueno, medir temperatura. Public abstract string medir temperatura. El cuerpo lo vamos a desarrollar en la clase, si fíjate, va a devolver lo que es un string porque está declarado como string acá. Va a devolver lo que es un string porque está declarado como string y le tenemos que pasar el estado booleano. Si está midiendo temperatura o no está midiendo temperatura, ¿sí? Lo sobrescribimos y después tenemos un método que vamos a desarrollar de la clase teclado. Fíjate la particularidad que no hemos desarrollado ningún tipo de atributo, no hemos declarado constructores, no hemos declarado setters, getters, simplemente porque quería comparar la diferencia entre el método que se implementa de la interfaz y el método de la clase. Esto es un método de clase, si estamos declarando un método completamente de la clase. En este caso, preguntando si está escribiendo o no está escribiendo el teclado. Pero acá deberíamos declarar lo que son atributos, ¿sí? Deberíamos declarar lo que son constructores, los getters, setters y toString, lo que ya conocemos de la clase. Simplemente lo quise resumir para que se vea la diferencia. Bien, seguidamente esto tendremos que probar la funcionalidad de los métodos, si realizan lo que tienen que realizar, a través de la clase testMétodos, ¿sí? Con el método principal, pullStackDeployment, y acá adentro creamos lo que es un objeto. Una vez que creamos el objeto, invocamos el método de la clase. ¿Cuál es el método de la clase? Bueno, escribiendo. Le pasamos un true. Está escribiendo, eso es correcto, fíjate. Después de esto, invocamos lo que es el método abstracto de la interfaz que se implementa en la clase, ¿sí? Que se implementa en la clase, fíjate, que es este. Tenemos solamente dos métodos, es este, el método de la interfaz. Y después, por último, fíjate que vamos a invocar métodos que son estáticos. Y acá donde viene en juego el método estático. Acá donde viene en juego el método estático. Porque para nosotros poder implementar lo que es el método estático, tenemos que primeramente haber implementado la interfaz. Y fíjate ahí cómo empieza a cerrar un poco lo que es el alcance de la interfaz. La interfaz ahora no se va a resumir solamente a una clase, sino que se va a resumir a X cantidad de clases que vos quieras implementar. Si fíjate, la interfaz se implementa en la clase teclado y la interfaz también se implementa en la clase testTeclado. ¿Sí? Nosotros podemos declarar muchísima cantidad de métodos, ¿sí? Estáticos, default, void, abstractos, de tipo string, de tipo boolean, de tipo lo que vos quieras acá. 400 millones de métodos. Y esos métodos los implementas de la forma que vos quieras en diferentes tipos de clases y como vos quieras, ¿sí? Entonces en este caso invocamos el método apagar, encender y cargar. Le pasamos un booleano true, true, true. Y de la forma que nosotros invocamos estos métodos es a través del nombre de la interfaz. Interfaz teclado. Si nosotros tenemos un nombre más grande, tenemos que pasarle lo que es el nombre de la interfaz para invocar esos métodos en esta clase. ¿Sí? Si eso lo ejecutamos, ya lo he ejecutado anteriormente, fíjate, nos manda el nombrecito, porque tenemos un string, encendiendo teclado, cargando teclado y apagando teclado. Esto corresponde a lo que es esto. No hemos visto estos métodos porque nos faltó mostrarlo en la salida de la consola, pero simplemente si lo mostramos en la salida de la consola, lo cortamos. Lo mismo para esto. Y lo ejecutamos, se nos debería mostrar el mensajito por cada método. Fíjate, ¿sí? Escribiendo true, midiendo temperatura false, encendiendo teclado true, cargando teclado true y apagando teclado true. Así es como nosotros podemos implementar diferentes métodos de la misma interfaz para diferentes clases según sea el propósito de nuestro uso.